Buenas tardes, mi amigo Santiago y su familia. Yo voy a leer a ustedes un libro muy especial que yo hice para su graduación. I am going to read a very special book that I made for your graduation. Se llama Celebrando a Santiago, un libro de recuerdos de nuestros momentos juntos. Yo recuerdo el primer día en que visité a Santiago. Fue el primer niño que yo conocí en este trabajo como maestro, y yo no tenía idea de la suerte que sería conocerlo a él y su familia. La señora Julie y él y yo juguemos con frijoles secos en una piscina para niños. Fue amor a primera vista. En estas semanas y los meses que siguieron me enamoré de su espíritu juguetón, la relación que tiene con su mamá y su curiosidad, y la manera en que Santiago y sus hermanos trabajan juntos. One of my favorite parts and things to do with Santiago is anything where I can watch him work with his brothers and his mom. They make such a good team. This was one of my favorite days. Santiago was very curious about the foam, sticky, colored shapes and stickers. He and Brian and Diego worked together to fill up this black construction paper to make a colorful collage. And Diego made a rainbow with cotton balls on it. Un día creamos un libro del ABC para cada letra del alfabeto. Los niños debían pensar en un animal o en una cosa que empezara con cada letra, y luego la dibujábamos juntos en el libro. Nos divertimos tanto. Santiago is very good at exploring what markers can do on a piece of construction paper. We make sure all of his drawings have his name on it so everyone knows exactly who created the drawing. Uno de mis recuerdos favoritos de tu familia es el día en que vine a ver Brian jugar fútbol. Recuerdo haber visto los emocionados en que estaban sus hermanos de estar ahí y correr en el pasto detrás de los postes, y lo fácil que conocer a tus amigos. Daisy estaba muy orgullosa cuando Brian salió de la cancha. Tengo tantos recuerdos de su familia. Otro es ver lo feliz que Santiago se ponía cada vez cuando yo llegaba a jugar con él. Siempre fue bienvenida con su amoroso, con los abrazos abiertos, y me sentí como si fuera parte de la familia. Una de las cosas que más me gusta de Santiago es lo amoroso que es con su mamá y la relación que tiene con sus hermanos. Siento como sin importar a dónde vaya, Santiago siempre tendrá a sus hermanos para protegerlo y jugar con él. Qué bonita esta relación. What I admire the most about you, Daisy, is the way that you hold space for me as a teacher to feel comfortable and welcome in your home. I love your sense of humor, not only with me, but with your boys and your relationship with your husband, Victor. You are an incredibly hard-working mother, and that matters because your sons see how important it is to work hard and achieve goals and follow through on important things. Puedo notar lo amados, protegidos y seguros que se sienten tus niños en casa y con la familia. Esto es muy importante porque con el clima político y cultural que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país, y Daisy, hemos hablado sobre esto muchas veces, tus niños prosperarán porque sus primeros maestros, mamá y papá, saben cómo amarlos y protegerlos a medida
que crecen y se desarrollan. Es asombroso. Lo veo que cada vez que estoy con tu familia, no todas las familias han creado un hogar como el tuyo. Tus niños tienen mucha suerte. Un consejo que puedo darte a ti y la familia es continuar amando y apoyando a tus niños como lo haces siempre y verás los beneficios. Disfruta a tus niños como siempre lo haces y verás los beneficios. Ustedes son una familia muy, muy amorosa y me siento encantada y honrada de ser parte del proceso de ver a Santiago aprender y crecer con sus hermanos y sus padres. Around Halloween time, Santiago and Daisy made Play-Doh pumpkins. Daisy and Santiago loved this activity and also put green pipe cleaners into the pumpkins for stems. ¿Y qué Halloween estaría completa para Santiago si no hubiera hombre araña? Santiago ama el hombre araña y juega a que es el todo el tiempo. Lo hace muy bien. La maestra Adriana trajo pintura para la casa y Daisy convirtió la carita de Santiago en una máscara del hombre araña. Él estaba tan emocionado. And a cute little black bat. We love him. Our little black bat. Algunas veces después de un evento especial nos reunamos con la comunidad para desayunar en el Cracker Barrel. Recuerdo que celebramos cuando Brian renovó su pasaporte y tarjeta de seguro social. También celebramos luego a una cita odontológica muy difícil. Los niños usaron muy bien sus modales en el restaurante y se divirtieron coloreando con las crayones y jugando el juego de clavijas. Y cedimos a Santiago un abrazo de sándwich. Ahí está. Santi loves his bouncy balls, the delight in his face when he would throw a ball across the room and chase it. This day we tried to get the balls into the jar and we ended up running around and slipping and sliding all over the floor. It was so close to Christmas. I loved coming to the Gonzalez house in the month of December, not only because of their Christmas tree, but because December 21st was Santiago's birthday. There was so much warm anticipation in the month. This is one of my favorite photos. I cherish it. Esta vez usamos letras magnéticas y una bandeja para hornear. Diego y Brian compitieron con Santiago para ver si podía identificar letras o si podía usar su motricidad divina para recoger las piezas y ponerlos en la bandeja. También le ayudé con los nombres de las letras y la puse en la bandeja y cantamos juntos. Me gustaba mucho el verano cuando los niños mayores estaban en casa. Nos divertíamos mucho. Diego es muy artístico y un hermano muy atento, y Brian podría ser un segundo papá para los otros niños. Santiago tiene mucha suerte. I think it was June that my dad, Charles, came to visit from Michigan. He came to visit you with me. It was also Father's Day week, and we made Father's Day cards for Victor. It was lovely watching all the boys create cards together. Santiago also practiced picking up cotton balls with clothespins. We had such a lovely visit this day. I remember it very well. ¿Y quién puede resistirse a la foto navideña con pijamas iguales? Mi favorita.
Y sé que Daisy ama esta foto. Mira el pequeño Santi. Santiago loved to explore making marks on paper. We always made sure everyone knew whose drawing it was by writing his name on the paper. Veo a Daisy sonriendo cuando leí una de las tarjetas que hicimos para su esposo Victor. Y no puedo resistir estos ojos grandes y esas mejillas tan guapos. My heart explodes when I see these photos. Santiago has such a big, beautiful, expressive eyes. His personality is the same way. He is so curious and playful and funny. This day was one of my favorite visits, and I cannot quite remember what we even did together. We laughed and laughed and made faces. A Santi le fue muy bien organizando las bolitas por colores. Daisy le dio muy buenas instrucciones y él tenía una bolita. Repetía todo lo que su mamá decía. Another one of Santi's favorite activities is the Elmo ABC briefcase. Una vez tuvimos una muy buena conversación sobre las emociones. Daisy es muy buena hablándole a sus hijos sobre las emociones y ayudándolos a expresar sus sentimientos. Ese día pintamos al menos 3 emociones: feliz, sorprendido y enojado. Another thing that Santiago is really good at is exploring paper with markers. He makes really good marks on paper, and sometimes his mom or I will make shapes or lines on the paper together. We always like to put his name and sometimes the dates on the paper so we know when he made the creation. Sometimes they are creations that we all make together. En una de las visitas, Daisy quiso que pintáramos con las manos y los pies. Fue muy divertido. Creo que la mariposa quedó increíble. También recuerdo la cara que puso Santiago cuando usó sus deditos para pintar pollitos siguiendo a la gallina. After COVID hit and we were all desperate to see each other, I remember when I came over and brought the boys sidewalk chalk. They sat down on the sidewalk and started drawing immediately. You can't see it in this photo, but Brian created a spider and Santiago loved it. Again, I cannot get over his cheeks. Santiago's cheeks, aside from his eyes, are my absolute favorite. Y aquí esta es la araña. Santiago está mostrando a obra de arte de su hermano. Araña! That same day, the boys also went on a nature hunt. Diego helped his brother pinch open the clothespins on the cardboard heart to get several things he found in nature into the nature hunt board. Look what I found on my nature walk. Cuando los servicios en la casa cambiaron a virtuales por COVID, por la seguridad de los niños y sus familias, nos dimos cuenta de lo difícil que era no ver a nuestros niños y sus maestros en casa. Los maestros querían asegurarse que los padres y niños supieron que estábamos ahí para hablar, leer libros y hacer actividades juntos, incluso si no podíamos llegar hasta sus hogares para conectarnos y jugar en persona. Daisy llamaba a Adriana usando Marco Polo para decir hola y conversar,
y reír con Adriana. Compartía videos de sus niños jugando en casa. Daisy ordered masks for her family from the family at Berner who was sewing masks for our community. Look how much fun we had trying them on and sitting on the front porch. Diego even has a Spider-Man shirt on. The boys were so good about trying on the masks. This is how we keep our families healthy and how we protect ourselves from the coronavirus. Incluso terminé metiéndome en uno de las fotos juntos. Me encantó ver los ojos tan bonitos de los niños sobre sus tapabocas. Daisy's favorite flower is the orchid. Her kitchen window is filled with them and she waters them and keeps them alive. Every time I see an orchid plant, I will think of you, Daisy. This is an orchid plant in my window and I think of you when I see it. Daisy, Victor, Brian, Diego, Santiago, ustedes fueron la primera familia que conocí en este trabajo y no sería la última. Hicieron tan fácil que amará mi trabajo y me recibieron en su hogar semana tras semana con amor, afecto y humor. Me enamoré de Santiago desde el primer día. Es una dicha estar con él y muy divertido aprender juntos. Su familia me enseñó lo que significa ser su familia, me enseñó que lo significa ser extraordinario, trabajador y amoroso con las personas en las que confía y con lo demás, a pesar de lo que la sociedad en general les niega debido a su condición en este país. Gracias por confiar en mí. Semanas tras semana, a medida que nuestra relación se profundizaba, Daisy, cultivé un gran respeto por ti y por lo duro que has trabajado para crear un hogar amoroso, seguro y de confianza por sus hijos. Te convertiste en mi amiga y en alguien con quien podía compartir y confiar, y eso significó mucho para mí. Go-Go Boys, please know that I am always here for you as a resource, and as Santiago moves on to kindergarten and elementary school, our Werner community is a resource for you if you ever need us. We would also be very happy to hear about how Santiago is doing as he learns and grows. This is not a goodbye, but a see you later. Just because we will not visit you in person on a weekly basis does not mean we will not continue to influence each other. I am very thankful for our relationship and our time together and will think of you very often. Gracias por escuchar a este libro tan largo y luego yo voy a traer esto a la casa de ustedes. Un abrazo grandísimo por todo su amor. Adiós, nos vemos pronto.